Gracias, queridos hermanos y hermanas. Es un gran privilegio para mí y mucho temor estar aquí con ustedes hoy, ayer y hoy, uniéndome a estos 69 años de historia de la iglesia. Realmente damos la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho. Anoche les decía, como denominación, el Señor nos ha dado las directrices por el Espíritu Santo. No fundamos mega iglesias, sino muchas iglesias. Y de árbol de vida han salido muchas hijas y muchos pastores también para pastorear las iglesias. Hoy somos 850 iglesias, 545 campos de predicación a lo largo y ancho de nuestra costa caribe, Manaure hasta el Golfo de Urabá, pasando hasta límites con Panamá, con la iglesia que está en Balboa y otro pueblo que se llama Titumate, cerca a Zarzurro, ya límites con Venezuela. Esa, y en una menor proporción, Medellín, porque el nordeste antioqueño, muchas iglesias, y Bogotá, que actualmente cuenta con 4 iglesias, gracias al Señor. Ha sido un trabajo grande y su pastor Luis ha hecho parte de esta historia. Hoy vamos a continuar el tema que traté anoche y estaba diciendo anoche la trascendencia de la iglesia en medio de una sociedad que desconoce a Dios. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 11. Estoy usando unos textos bíblicos muy sencillos, pero que nos dan a nosotros un extraordinario conocimiento de cosas que como iglesia nosotros tenemos que seguir haciendo. Y listos, capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. ¿Listos? Cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Lucas lo registra como después que Jesús hizo un milagro de resucitar a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, vino este episodio. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Anoche los apóstoles dijeron en el texto: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús le responde a los mensajeros de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís
y veis. Preste atención a esos dos términos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gloria y honra en esta mañana preciosa de celebración de 70 años, de 69 años de historia, de evangelización, de proclamación del reino. Te he rogado que nos des la palabra en estos días. Te he suplicado que tu palabra sea pertinente para la ocasión y que tú bendigas a la iglesia con un renuevo, con un ímpetu de fuego en el corazón para continuar la tarea. Te entrego todo este tiempo para que tú seas glorificado. Cualquier pretensión mía la pongo a los pies de Cristo, para que usted tenga la primacía en todo momento y te glorifiques como tú quieras, edificando y fortaleciendo la iglesia, desafiándola, retándola, llenándola de tu poder para avanzar. Proclamo el señorío de Jesucristo en este lugar y reprendo la adversidad de las tinieblas en el nombre de Jesús. Fuego de lo alto ahora nos ministre por la palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Es increíble que un personaje como Juan el Bautista haga la pregunta que hace a través de sus mensajeros a Jesús. Pareciera que no es posible que él pudiera hacer esa pregunta. En el versículo 2, después que Jesús hace un milagro de resurrección y todas esas cosas las escucha Juan el Bautista. Juan, un gran hombre de Dios, envía a Jesús a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Quiero hacer esta exposición para traer a colación la responsabilidad que nos ha entregado el Señor a la iglesia de extender el reino de Dios. Y en medio de ello, analizar los momentos difíciles por donde nos vemos abocados a pasar. Momentos de dolor, momentos de crisis que afectan nuestra vida, donde pareciera que todo esfuerzo, toda dedicación, toda entrega ha terminado y no ha sido fructífera, donde las circunstancias de adversidades podrían hacer crisis nuestra fe,
al no hallar respuesta a nuestras necesidades, y la duda y la confusión pueden llegar a nuestra vida. Observemos asuntos preliminares en el texto. ¿Quién era Juan el Bautista? Si observamos en el mismo texto de Mateo capítulo 3, vamos a ver a un hombre rudo, a un hombre áspero, un hombre elocuente, un hombre osado, un hombre convencido de lo que estaba haciendo. Lea conmigo capítulo 3 de Juan. Me gustaría que lo lea en la Biblia para que usted marque, raye y vuelva a repasar. Es bueno, pero no te va a ayudar dónde está el texto. Los textos son vida. Hay momentos que la palabra en una línea pareciera que se resaltara en alto relieve para decirnos más a nosotros. Incluso hay veces que el predicador está exponiendo y usted lee un texto allá y usted entiende algo más allá de lo que el predicador está diciendo. Por eso esa costumbre de leer la Biblia y de marcarla no debe desaparecer de la iglesia. El videobeam nos ayuda, pero marcar la Biblia me ayuda más, porque tengo el texto en mi propia casa y lo puedo repasar. ¿Quién era Juan? Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El texto nos da la idea de un predicador contundente, un predicador que viene a preparar el camino del Señor, a preparar a la gente para que venga el Mesías, Jesús. Un predicador que exigió frutos dignos de arrepentimiento. Un predicador que no fue blando, sino que dijo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Creció en el desierto
comió miel y langostas. Interprétese la palabra langostas como también unos animales como grillos, pero también una planta que al parecer su fruto tenía ese nombre. Lo cierto es que comió nada de una buena cocina, sino silvestre. Ese era Juan el Bautista, un hombre convencido de lo que Dios estaba dándole a él. Desde el vientre de su madre fue consagrado como profeta de Dios. Recuerde que cuando Elizabeth, su mamá, cuando María fue a visitar a Elizabeth, madre de Juan el Bautista, el bebé saltó en el vientre. Y que el día que el ángel le habló a su padre, el profeta, el sacerdote Zacarías, no creyó, porque ella era estéril. Y le dijo el ángel: por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta el día en que nazca el bebé. Y el sacerdote estuvo mudo hasta el día en que hubo que colocarle el nombre, y la gente estaba diciendo su nombre, Zacarías, como su papá. Y Zacarías le recobró el habla y dijo: su nombre es Juan. Y ese día el sacerdote Zacarías profetizó, dando una palabra diciendo: y tú, niño, profeta de Dios serás llamado, anunciarás el camino del Señor. Y profetizó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el día que vio venir a Jesús por el mar de Galilea, por el Jordán? ¿Recuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando fue Jesús a decirle: yo necesito que tú me bautices, él se le opuso diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan, después que bautizó a Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con todo esto le estoy mostrando quién era Juan. ¿Y por qué la pregunta ahora a Jesús cuando está ocurriendo todo el ministerio de Jesús? Alguien podía pensar: un hombre como Juan, ¿dónde estaba terminando? No tendríamos tiempo para leer todos los relatos, pero el texto sagrado nos deja ver que Juan, en su mensaje contundente, le hablaba al gobierno y le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En su mensaje confrontador le dijo al propio rey:
estás en pecado, no te es lícito lo que estás haciendo. Y el rey Herodes lo mandó a la cárcel. Y una noche de fiesta, de cumpleaños, su hijastra danzó tan hermoso que él le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré hasta la mitad de mi reino. Y su mamá aprovechó para callar la voz del predicador y le dijo a su hija: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y eso pidió. La muchacha dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. De allí el término cotidiano volaron cabezas cuando pasa algo, la cabeza de Juan el Bautista. Así acallaron la voz del predicador. ¿Por qué traigo a colación esto? Ahora va a ver cómo entendemos esto del Señor. Quizá para que hoy celebremos nosotros 69 años. Aquí hay historia. Yo me conmuevo cada vez cuando reviso la historia de nosotros como misión. Hombres y mujeres que se sacrificaron y se esforzaron por proclamar el reino de Dios. Aquí pastoreó uno de los misioneros cuando se fundaba la iglesia. Este hombre murió asesinado en las serranías del Perijá. Y cuando uno lee su biografía, encuentra detalles como: nunca se convirtió un alma con él durante los años que predicó. Cuando la gente tenía un rechazo al evangelio, cuando las autoridades de gobierno religioso se oponían a la proclamación del evangelio, este siervo predicó. Y cuando llegué a la finca Betel había una lápida. Limpiamos una parte que era como un bosquecito allí y apareció la lápida como una tumba. Y yo pregunté al pastor Juan González y él me informó. Se hizo un homenaje y se dejó esa lápida allí. Como todo quedó ya abierto así, tuve que cavar un hueco y enterré esa lápida, porque como es un colegio, los chicos empezaban a preguntar: ahí hay un muerto, ahí hay un muerto. Y en la historia encontré que ese hombre fue pastor aquí. ¿Alguien sabe el nombre? Ernesto Fowler. La extensión del reino de Dios ha entregado muchas vidas de hombres, de siervos y siervas de Dios que se sacrificaron. El año pasado, ya pasó, el 20 de junio, falleciera nuestra querida misionera Emmy McQuilk. 45 años de misión en Colombia.
una señorita que vino como enfermera y dedicó su vida a servir, a predicar donde no había nada, donde no había nada todavía del Evangelio, donde los sacerdotes religiosos arengaban con altoparlantes: no queremos evangélicos protestantes que vengan a nuestros pueblos a corromper. Fuera los protestantes, no los recibáis. No recibáis a los falsos pastores con una Biblia bajo el brazo. A ellos nadie los ha consagrado, a ellos nadie les ha dado ordenación. Decía la canción que cantaban en una arenga todas las mañanas en nuestros pueblos de Colombia. Juana de Bucana escribe en su historia de la Iglesia Evangélica de Colombia los episodios más trascendentales, hablando del rechazo al Evangelio, y destaca los principales departamentos enemigos de escuchar el Evangelio: Antioquia, Boyacá y Tolima. Pero recuerdo episodios, anécdotas. Pastoreando en Bogotá, los años 90 al 96, el pastor Luis me llamó un día para pedirme el favor que aquí en la iglesia había una hermana, no sé si está todavía, que su papá estaba muy delicado de salud, pero ella no quería que partiera sin Cristo. Y él me delegó, me dieron la dirección para irle a hablar del Señor. No recuerdo dónde fue el barrio, pero yo fui, llegué a su casa y allí me recibieron y entré a la habitación donde estaba el anciano, y en un momento muy lúcido me identifiqué, y cuando le dije soy pastor, él me dijo: cuando era muchacho yo escuché a un pastor predicar. Y me acuerdo de una canción que el pastor cantaba ese día. Y dije: ¿puede cantarla? Y ahí en su lecho me cantó una estrofa: en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y le dije: ¿y por qué no siguió a Jesús desde que era muchacho? Me dijo: porque el pastor no volvió más, porque el sacerdote con una turba de muchachos lo levantaron a piedras y le prohibieron entrar al pueblo. Y yo le dije: ese Jesús que usted cantó en este pedacito de canción es el que yo le quiero presentar hoy. Y ese día aceptó al Señor como su Salvador. Hoy hemos recogido nosotros la historia. Y como dijo Luis Palau, la parábola de Mateo capítulo 20 sobre los convidados a la viña del Señor es más pertinente hoy que nunca, porque la parábola narra los momentos históricos. El Señor salió por la mañana a contratar obreros para su viña. A la primera hora del día, en el horario judío, 6 de la mañana, halló a unos y los convidó a su viña. Y acordando con ellos en un denario, fueron a trabajar a su viña. Luego fue a las 9 del día y consiguió a otros. Luego fue a las 12 del día y consiguió a otros. A las 3 de la tarde y otros fueron a trabajar. Pero faltando una hora para que declinara el día, a la hora 11, 5 de la tarde, fue y encontró a otros desocupados y también los invitó a trabajar en su viña.
Cuando llegó la noche, dijo al mayordomo: págales el jornal. Y comenzando desde los que habían ido a trabajar de último, le pagó un denario, lo acordado con los primeros. Viendo los que habían ido a trabajar desde las primeras horas, le dijo al Señor: pensaban que habían de recibir más, pero cuando llegó su pago, protestaron. Y el Señor le dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle también a los últimos como a ti. Esta parábola se refiere a los momentos de historia del reino. No sabría cómo ubicarlos, en qué tiempo, pero muchos han trabajado a distintas horas para que el reino de los cielos sea extendido. Muchos han dado vidas, han sacrificado sus familias, dando y entregándose para la labor del reino. Hoy estamos, lo más probable, de acuerdo a la escatología bíblica, estamos en la última hora de la jornada. Falta poco para que esto termine y nos vayamos a la presencia del Señor a celebrar por la eternidad en las bodas del Cordero. ¿Creemos eso todavía? Ha sido tanto el materialismo que ha penetrado a la iglesia que casi el mensaje de la venida de Cristo ha olvidado. Pero creemos que el Señor llevará a su iglesia por la eternidad a su presencia. ¿Dónde estamos hoy? Con esfuerzos, con vicisitudes, con tantas luchas, pero aquí estamos. Perdónenme el paréntesis. El pastor Luis, que ha sido una columna que Dios ha puesto para nuestra denominación, un siervo que Dios ha usado para la administración, la dirección, para dar lineamientos en la denominación. A él le debemos la organización, la primera organización de estructura que tenemos como zonas, como circuitos. Estructura que hoy, por consultores internacionales, han dicho de nosotros: la forma como ustedes trabajan es lo máximo que tienen en esta organización. Hace 12 años hicimos una consulta en Tolú y de repente estábamos pensando en cambiar nuestra estructura, organizarla por regiones o otra forma. Y el consultor dijo: es que esto es una joya lo que ustedes tienen, y hoy lo reconocemos. ¿Sabe cuántas veces está el pastorado de la AIC reunido anualmente para ser ministrado, para ser enseñado, para compartir con ellos lineamientos y direcciones? Multiplique 62 circuitos por 3 convocatorias al año, por 4, 240 veces se reúne el pastorado al año. Los pastores amigos de otros concilios dicen: esto es increíble, que cada 3 meses esté un pastorado reunido para recibir ministración, para ser alimentado, para ser confrontado. Esa estructura la permitió Dios en la denominación, y el pastor Luis fue un determinante para eso. Los años que ha estado aquí
para servir al Señor, pero desde aquí apoyar a la denominación. Yo siento que nosotros, la nueva generación que estamos hoy, somos los que hemos venido a servir faltando una hora para que termine el día. Otros han trabajado arduamente, duramente, y estamos en la última hora de la jornada. Ahora, ¿por dónde vamos? ¿Cómo estamos? Juan el Bautista atraviesa un momento de crisis. Ahora está preso en una cárcel. Su ministerio bajó y ahora está en la cárcel, y Jesús está proclamando el reino. Aparece Jesús, capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, dice textualmente: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es interesante que San Marcos lo diga así. Después que Juan fue encarcelado, viene Jesús a predicar el Evangelio del reino. Y todo lo que Jesús está haciendo, lo que está pasando en el pueblo, se lo cuentan a Juan sus discípulos, porque Juan tenía discípulos también. Y muchos de los discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús más tarde. Pero mientras Juan estaba en la cárcel, él se enteraba de lo que estaba pasando fuera. Y cuando están contándole milagros y todo lo que ocurre, Juan manda a preguntar con 2 mensajeros a Jesús: pregúntele si él era el que había de venir o esperaremos a otro. Iglesia, es verdad. La convicción que presenté anoche en el mensaje puede estar por encima de las amenazas, pero hay momentos cruciales para nosotros donde la fe se puede hacer triza. Y Juan lo vivió. Te mostré quién era Juan, y Juan cómo vive este momento ahora. Había muchas razones por las que podía presentarse esta crisis en él. Analice: un hombre que nació a las anchas, o que se crió a las anchas en un desierto, comiendo silvestre, y ahora en un calabozo oscuro, frío, sin poder predicar, con toda esperanza de que, bueno, estoy en la cárcel, pero el Mesías ya está, ya yo lo conocí, inclusive lo bauticé, y probablemente el Mesías va a hacer algo para que yo sea liberado de esta cárcel. Pero pasaron los días y los meses, y Juan seguía en la cárcel, y Jesús estaba predicando, y Juan estaba en la cárcel. ¿Puede entender eso? Probablemente no. Y es lógico que no lo entendamos. Pero lo repito, Jesús está predicando, los milagros están ocurriendo, y Juan está en la cárcel. Ahora concentrémonos en la respuesta de Jesús. En Mateo capítulo 11 la tenemos bien claro. Después id, respuesta número 1, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El Evangelio del reino, como dije anoche,
no está meramente con palabras, no es un discurso. Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle lo que ustedes están oyendo y viendo. Díganle de esta manera: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Alabado sea el Señor para siempre. En otras palabras, Jesús le mandó a decir a Juan: díganle a Juan que la profecía que él vino a anunciar ya se está cumpliendo. Díganle a Juan que lo que él vino a anunciar hoy es una realidad. Díganle a Juan que el mensaje que él dijo, que vendría tras él uno que era más poderoso que él, el cual os bautizaría con Espíritu Santo y fuego, ya es real en el pueblo. En otras palabras, duras de recibir, pero escúcheme esto: la respuesta de Jesús es conforme a los propósitos divinos y no conforme a la condición humana. El asunto es que muchos de nosotros, esta humanidad, no puede muchas veces entender los propósitos de Dios. Y la circunstancia humana, la aflicción de nuestra naturaleza, la crisis de nuestra humanidad, no puede entender los propósitos de Dios. Juan no puede entender lo que está pasando, sencillamente porque Juan está pasando por una circunstancia dura y está en la cárcel. Sin embargo, el propósito del reino se está cumpliendo. Imagínese que se estaba cumpliendo la palabra que el Señor dijo en Mateo 11:15, se cumple la palabra. Cuando llegó a la sinagoga empezando su ministerio y le dieron el rollo para leer, Jesús abrió el rollo y leyó allá en el profeta Isaías cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a predicar libertad a los cautivos. Me ha enviado para dar vista a los ciegos, a los presos apertura de la cárcel. Y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura de mí. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. La responsabilidad de nosotros es que se cumpla el reino de Dios. Todos los misioneros que vinieron, que han entregado sus vidas, es reino de Dios. ¿Y dónde está el reino? ¿Quiere definir el reino de Dios? Jesús se lo mandó a decir a Juan: díganle que no se preocupe por el sufrimiento que tiene en esa cárcel. Dígale más bien que se goce porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El propósito que se vino a comunicar ya está andando. Ahora, ¿puede usted entender cómo ha cambiado la cosa?
Después que los mensajeros de Juan se fueron, Jesús les dijo lo siguiente, versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire el cuadro, está la multitud con Jesús, los dos mensajeros llegan, le preguntan, él les da la respuesta y ellos se van a decirle a Juan. Pero mientras ellos se van, Jesús le habla a la multitud que está con ellos y les dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y él mismo dice: sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús, en segundo lugar, la respuesta de Jesús lleva un reconocimiento a la parte humana. Hace un reconocimiento de la parte humana. Se está cumpliendo la profecía, se están cumpliendo los principios del reino, empiezan a avanzar. Pero Él no ignora la parte humana. Entiéndame eso, por favor, esta mañana. Jesús no ignoraba que Juan estaba en la cárcel. Y no encuentro ni un pasaje que diga visita de Jesús a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Alguna vez ha leído eso? Jesús visita a Juan, no dice. Y ya usted escuchó la narración del texto, cómo terminó Juan. Pero se cumple el propósito de Dios. Pero no lo deja sin el reconocimiento. Y por eso digo, en el bosquejo, la respuesta de Jesús no se conforma a nuestra humanidad, se conforma al propósito divino. Pero no deja sin reconocimiento. Cuando los mensajeros de Juan se van, empieza a decirle a la multitud: ¿qué salieron a ver al desierto? En otras palabras, ¿qué fue lo que ustedes fueron a ver cuando escucharon a Juan el Bautista? ¿Acaso una caña cascada, una caña sacudida por el viento? ¿Sabe qué interpretación tiene ese texto? ¿Acaso fueron a escuchar a un palabrero? ¿Acaso fueron a escuchar a algún vago o algún payaso que estaba hablando alguna cosa? Y se va al otro extremo y dice: ¿o fueron a escuchar a algún ilustre político del momento? Dice: no, los políticos están en casa de los reyes. No fueron a escuchar a un político. Entonces, ¿qué fueron a escuchar? Él mismo responde: ¿acaso un profeta? Y Jesús dice: en verdad, más que profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy quisiera decir a voz en cuello, a toda voz, que Dios no deja sin reconocimiento los que han trabajado para su obra. No importa la circunstancia adversa o de dolor por donde tengamos que pasar, Dios sabe lo que se ha hecho cada trabajo. Dios vio la forma como mataron a Ernesto allí en la serranía del Perijá y cumplió el propósito del reino de Dios. Ahora, la pregunta es: si Jesús preguntara hoy, ¿qué está saliendo la gente a escuchar hoy?
¿Qué está saliendo la gente a oír hoy? El reconocimiento humano que el Señor daría a la iglesia hoy. Si Juan es el profeta, más que profeta, ¿quién está puesto para dar esa palabra hoy? Respóndame, por favor. Si Juan fue el mensajero para anunciar el camino del Señor, para dar los primeros pasos en la extensión del reino, el Señor, cuando se fue a los cielos, ¿qué dijo de nosotros? Dígalo fuerte. Ese día que Jesús se despide de ellos en un monte, Jesús se despide en un monte de los discípulos y les dijo primero: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden toda la palabra que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo todo el poder, todo el control, todo me ha sido entregado. Y después el apóstol Pablo lo reafirma diciendo: y ese poder que ha sido dado en Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, la cual es la plenitud de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos encomendó a nosotros para que sigamos la labor del reino. ¿Dónde está Juan el Bautista hoy? ¿Cuántos Juan Bautistas hay hoy? ¿Cuántas Juanas Bautistas hay hoy? Con luchas, con crisis de fe. La primera respuesta que tengo que darte sobre esto es que no te preocupes por eso. Cabe y es legítimo que tengamos que pasar por momentos duros, pero que el Señor no te ignora. Él sabe. Él lo sabe todo, y ninguna cosa sucederá, ni siquiera la palabra dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que sea su voluntad. La circunstancia por donde tengamos que pasar, Dios la conoce. Cuando yo estoy dentro del propósito de Dios, Dios va a cumplirlo conmigo como Él quiera. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Si nosotros estamos dentro del propósito de Dios, Él lo va a cumplir con nosotros. Lo más importante es percatarme de que yo esté entendiendo el propósito de Dios. Y la respuesta de Jesús a Juan el Bautista es: él se le olvidó el propósito. Y lo más probable es que a mucho pueblo de Dios se le haya olvidado el propósito de Dios por el cual estamos aquí. Y yo puedo amarrar las dos cosas ahora: el propósito de Dios y lo que la gente está saliendo a ver. Nótese cómo el texto me da la iniciativa para que interprete de esta manera. El propósito de Dios. Y ante el elogio del reconocimiento humano, ¿qué saliste a saber? ¿Acaso a un payaso hablando cualquier basura? Eso me lleva a confrontar hoy a la iglesia para preguntar: ¿cuál es el mensaje que estamos predicando hoy? Sin lugar a dudas y sin lugar a alegorías o a exageración del texto, ¿cuál? Jesús preguntaría: ¿qué salieron a escuchar hoy? Y en muchos casos tendríamos que responder: la gente, mucha gente está saliendo a escuchar a una caña sacudida por el viento. ¿Puede entender eso?
Mucho pueblo en Colombia no está escuchando la palabra profética de Dios. Como dije anoche, ¿quién está diciéndole a la autoridad la palabra que se debe predicar? Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Quién lo puede decir ahora? A expensas de su propia cabeza. Lo dije anoche, muchos de los que están en eminencia lo que rinden es pleitesía y no confrontación del pecado. ¿Qué está pasando con muchas iglesias en Colombia? Donde se tolera el pecado, donde el pecado ya no tiene nombre de pecado, sino un problemita que tiene que arreglar. ¿Qué está pasando en muchos altares donde ya esto no es un lugar santo para ministrar? De cualquier manera, no importa. Olvidando el propósito de Dios, el Señor dijo que nosotros somos un linaje santo, aleluya, somos un real sacerdocio, somos un pueblo escogido por Dios, pueblo santo para ministrar a un Dios que es 3 veces santo. Alabado sea el Señor para siempre. El propósito de la iglesia nosotros fuimos elegidos por Dios para establecer el reino de Dios. Somos el principal agente en la tierra para desarrollar comunidades y naciones con temor a Dios. Nosotros como iglesia traemos la bendición a los pueblos. Dios le dijo a Abraham, que simboliza esa fe: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Dios dijo a la iglesia, la misión de la iglesia es conducir a la humanidad al destino eterno, revelando el plan de Dios a los hombres. Destino eterno, la eternidad. Esa es nuestra misión como iglesia. Sin embargo, la iglesia llamada a influenciar esta sociedad con los valores del reino. Somos llamados a influenciar esta sociedad con los valores del reino, mediante actos de obediencia a la palabra. El texto que mirábamos anoche: un poco de levadura leuda toda la masa. Somos llamados para influenciar en mi barrio, en mi comunidad, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio. ¿Cómo estoy influenciando con los valores del reino de Dios? Darrell Miller dice: muchos se preocupan por las tinieblas de afuera. La iglesia preocupada por las tinieblas de afuera, cuando más bien deberíais estar preocupados porque la luz, que es la iglesia, no está alumbrando las tinieblas de afuera. La iglesia es la responsable por la sanidad de la tierra. Varios textos en el Antiguo Testamento dicen, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y me sorprende el texto de Ageo capítulo 1, el versículo 10, donde el Señor dice: por esto llamé la sequía y el hambre, por la desobediencia del pueblo del Señor. Le pone la responsabilidad al pueblo de Dios
Cuando dice: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Pastor Miguel, pero esos textos son del Antiguo Testamento. Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esos textos son del Antiguo Testamento y ahora estamos en la gracia y no podemos usarlos para decir que Dios responsabiliza a la iglesia. Entonces miremos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, donde el Señor le dice a su pueblo, a la iglesia que se empezaba a conformar: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos los encargados de sazonar a esta tierra con el mensaje del reino de los cielos. Si la sal se desvanece, ¿con qué va a ser salada? No sirve más para nada. Y ahora puede entender usted esta transversalidad. Si la iglesia pierde su sabor o se desvanece, entonces no cumple el propósito de Dios. Y si no cumple el propósito de Dios, entonces el reino de los cielos no avanzaría, no va a avanzar. O si no, entonces el segundo texto que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, debajo de algo, de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz. Los eclesiólogos están preguntando si es verdad que la iglesia está creciendo. ¿Por qué no hay más transformación en las grandes ciudades? ¿Por qué no hay más impacto transformador? Palabras de cuestionamiento a la iglesia. ¿Por qué no se cumple el propósito de Dios? La transformación de las personas. Vosotros sois la luz del mundo. Esto, sin exagerar, nosotros podemos dar bien el mensaje de esperanza o quedarnos sumidos en una confusión y decir: yo no entiendo. Mucho cuidado, porque el Señor dijo a la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, hablando del candelero, el Señor da el mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso: el que tiene 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto describe otra vez el reconocimiento humano. Dios no ignora la labor, pero el análisis profundo es: Dios tendría que decir: he visto en Colombia a la iglesia moverse, comprar grandes propiedades, ampliar grandes locales, hacer muchas inversiones. Veo, como dije anoche, mucha prosperidad en la iglesia. Hablan de mucha bendición.
y se esfuerzan y corren y hacen, pero tengo contra ti que ya no me amas como antes me amabas. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Otras versiones, me gusta como lo traduce, ya no me amas como antes me amabas. Y en esto hay que pensar en qué significa. Por mucho tiempo pensamos que decía el primer amor de los recién convertidos que tienen el primer amor. No, es que es un mensaje para la iglesia. ¿Y estamos ubicados en el propósito o hemos descuidado el propósito de trascender en esta sociedad? Entonces el Señor dice, ya no me amas como antes me amabas. Y hablando de misiones, de misioneros, nosotros hemos tenido episodios de misioneros que ni sombra de los que dieron su vida antes. Hemos tenido dificultades porque hemos tenido misioneros en medio nuestro y ya no aman, no es lo mismo, no hay entrega, están pensando en comodidad, como dijeron los muchachos anoche. Comodidad, buen vivir, bienestar, no importa lo demás. Los misioneros que se destacaron entregaron sus vidas a servir, dejaron la comodidad y se vinieron a Colombia cuando no había comodidad. Los misioneros que fundaron nuestra misión AIS hoy, Misión Latinoamericana, transitaron por todas esas carreteras cuando no había carretera. Cuentan de los viajes en bestias, en caballos, en burros, en mulos, hasta llegar a las montañas donde todo era montaña, y allí predicaron el evangelio del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. La comodidad, eso es exactamente, sin lugar a dudas, sin lugar a sin lugar a alegorizar el texto que el Señor reclama hoy de la iglesia. Ya no me aman como antes me amaban. La entrega sacrificial quedó atrás. Las propuestas hoy de los predicadores todas son de comodidad. Usted lo sabe muy bien. Y la propuesta hoy de la iglesia para muchos predicadores no concibe, no predica que haya un momento de adversidad. Y yo estoy predicando la palabra de Dios. Juan el Bautista estaba en la cárcel, pero había cumplido el propósito de Dios. Alabado sea su nombre. Juan el Bautista terminó sacrificado por un miserable en una fiesta, pero cumplió el propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Dios está demandando de la iglesia, no es la comodidad. Cumplamos el propósito del reino de Dios. Han pasado 69 años, pero todavía esta ciudad de Cartagena necesita antorcha que alumbre y que profetice una palabra conforme a la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Todavía Colombia necesita que se levanten iglesias que realmente prediquen la palabra conforme está establecido en el Evangelio. De lo contrario, el Señor advierte aquí en Apocalipsis capítulo 2. Recuerda, por tanto, versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no te arrepintieres,
Haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Puede entender el texto perfectamente. Vosotros sois la luz. La luz. Por tanto, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Porque si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy puedo proclamar con toda fuerza en el nombre del Señor que eso es lo que está pasando. La sal ha perdido su sabor y mucho candelero ya no está en su lugar. Mucha bulla, mucha cosa, mucho grito, pero no hay el propósito de Dios. No estoy exagerando el texto. Nosotros, la gran preocupación hoy, 69 años de historia, Iglesia Árbol de Vida, queremos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Dice amén conmigo. Amén. Queremos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Queremos seguir cumpliendo este propósito. La misión AIEC, queremos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Como reconoció el secretario de la OEA en una reunión en San Andrés, después de los eventos que habían aquí en Colombia, donde ellos eran veedores. Él dijo: yo conozco realmente un pueblo que está construyendo paz en esta nación, y son los evangélicos con sus pastores, porque los he visto en todos esos rincones y son gente de paz. Ese reconocimiento es el propósito de Dios. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Cuando usted está aquí como iglesia, sepa: Señor, yo cumplo tu propósito. Y Dios allí personalmente, no importa la circunstancia por donde estás pasando, Él no nos ignora. Ustedes están en un punto crucial. Perdónenme el paréntesis otra vez. Muy significativo para la historia de la iglesia. Su pastor, 39 años con ustedes. Y ha llegado el momento en que él dice, con su familia, con su esposa: tengo que salir. Ha orado al Señor por estos tiempos y está diciendo: Señor, tú lo estás confirmando, debo irme de la iglesia. Difícil para ustedes. Un pastor que ha durado, falta un año para 40 años. Pero como dijo el joven en la obra, dejamos las decisiones al Señor. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por dónde está el Señor hablándonos? ¿Hemos cumplido el propósito del Señor? Vamos a preparar nuestro corazón ahora para que Dios siga cumpliéndolo desde aquí de la Iglesia Árbol de Vida, en este lugar para proclamar el Evangelio en esta ciudad. Si es de Dios todo este pensamiento, toda esta inquietud en el corazón, el Señor va a permitir que su siervo salga en paz, a cumplir el propósito del Señor desde otra dimensión, a cumplir el propósito de Dios desde otro ángulo de la iglesia donde Dios lo puede usar.
Un siervo que ha dado su vida, que no tenemos en la historia registros que digan en tal año tuvimos que suspenderlo de tal tiempo en la iglesia por tal cosa. Su testimonio intachable, tantos años. Y sabe, la propuesta de los eruditos que hablan a nosotros como pastores, la idea no es hacer el ministerio bien o iniciar bien, la idea es terminar bien. Que podamos repetir las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la obra, ahora me está reservada la corona de vida. ¿Cuánto anhelamos que los pastores puedan terminar bien? La invitación en este paréntesis a la iglesia es a que estos días que faltan para la asamblea, usted pueda soltar sus propios argumentos y dejar a Dios obrar. ¿Qué quieres, Dios, con nosotros? ¿Vamos a cumplir tu propósito? ¿Vamos a seguir cumpliendo el propósito de Dios en esta ciudad, en esta iglesia? Guíanos. Y que lo que está pasando con ellos como pastores en su corazón, que no ha sido de la noche a la mañana, sino todo un proceso, pueda darse conforme al propósito del Señor en su vida. Yo sé que es difícil sacar un amén en esta circunstancia, pero hago ese paréntesis para decirles esto. El pastor Miguel, por su parte, como dijo el pastor, 12 años en la AIC. Ya me da pena que nunca había pasado esto en la historia. Y fui reelegido por otros 4 años. Pensaba que iba a ir al compás de Uribe y se quedó. Y ahora yo 12 y faltan 4 más, de los cuales hoy 16. Medio año va, me faltan 3 y medio. Hay días que quisiera que fuera 31 de diciembre de 2017 para entregar. Pero aquí estamos, y Dios, mi petición todos los días, Señor, que yo pueda terminar bien en esta 12 años y medio, faltan 3 años y medio. Me resistí. Yo decía hasta 31 de diciembre termino el periodo, y empezamos a orar. Faltando un año para cumplirse el periodo, los pastores, los mentores que Dios me ha permitido tener, ya empezaron a hablarme al oído. El pastor Luis me escuchó en Arjona, en una reunión de pastores, había más de 200 personas, y yo dije ese día, hasta el 31 de diciembre termino. Y él me llamó aparte y me dijo: ten cuidado con lo que estás diciendo. No deberías publicarlo así. Ora en secreto y espera, porque la gente va a decirlo al final. Y al final, que nadie dijo sino que yo debía continuar. Y que yo debía continuar. Y el día de la elección habían 798 personas en la asamblea. Y votaron 798 que yo debía estar al frente de la misión 4 años más. No puedo hacer nada. Aquí estamos. Es un proceso. El pastor Luis está en un proceso. Más de un año. Yo he estado al tanto de ese proceso. Aquí lo importante es que se cumpla el propósito del Señor. Nosotros no somos imprescindibles. No quiero comparar, ni más faltaba. Guardando las proporciones, el reino se siguió cumpliendo. Ya Juan no estaba. Jesús levantó más discípulos. Y como dijo el texto anoche, hasta el día de hoy este evangelio es predicado. Como dijo Gamaliel, dejen a esos hombres, si eso es de Dios. Si es de los hombres se acaba, pero si es de Dios no la podréis destruir.
Iglesia, no te preocupes. Esto es de Dios. Y los procesos son del Señor. Y el propósito principal se cumplirá en las manos del Señor. Ore al Señor con dedicación. Señor, cumple tu propósito con árbol de vida. 69 años nos hemos mantenido aquí y aquí estamos, Señor. Y queremos mantenernos en fidelidad y obediencia a tu palabra. Amén. Señor, cumple tu propósito, síguelo cumpliendo. Nosotros, esta palabra de Apocalipsis, no queremos nunca que se cumpla en nosotros. Somos el candelero que alumbra en esta ciudad. Aleluya. Una iglesia seria, una iglesia que predica palabra. Ahí está árbol de vida y las iglesias que se siguen fundando. Alabado sea el Señor. Somos los profetas de Dios que anunciamos la palabra conforme está establecida la palabra del Señor. Escuché el testimonio recientemente en una de las iglesias de aquí de Cartagena, para que usted vea. Un músico de la adoración es satanista y está en el grupo de alabanza. Normal. Eso es lo que nosotros no vamos a aceptar nunca. Los principios del reino nunca los cederemos. Los proclamaremos con vehemencia para que el Señor al final diga de nosotros. Ojalá en una rueda de prensa en el reino de los cielos y esté presidiendo Juan Martín esa rueda de prensa, que pregunte el Señor: ¿qué saliste a ver? ¿Qué escucharon de la iglesia? ¿Acaso una caña sacudida por el viento? ¿Acaso una palabrería o acaso un discurso vacío y simplista? No, os digo que un verdadero profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mantenemos ese candelero en alto. Póngase de pie, por favor, mi querido hermano. Y quiero que cante conmigo la canción que ensayamos anoche.